7:43 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos temas que discutir en materia de derechos humanos. Ayer, en horas de la mañana, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó la modificación de este informe que en una primera instancia fue presentado aquí en Venezuela, también en la ONU, el pasado 5 de julio, luego de visitar Venezuela, realizar aproximadamente 588 entrevistas, no solo con funcionarios del Ejecutivo Nacional, no solo con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, como partidos de oposición, la Asamblea Nacional, sino también de organismos no gubernamentales. Ayer ella asegura que en Venezuela hay violaciones de los derechos humanos e incluso agregó que en Venezuela hay casos de tortura, tal como el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció a manos y custodiado por parte del SEBIN. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo para atacar de alguna forma estas 23 recomendaciones que realizó en una primera instancia Michelle Bachelet el 5 de julio y ahora cómo reciben esta modificación del informe? Sí, más que una modificación es una ampliación del informe, es decir, cómo ha avanzado el tema en materia de derechos humanos a partir de que tuvo la presentación del informe escrito. Es un mandato que tenía la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos ya desde el año pasado, de presentar este adelanto. La Defensoría del Pueblo hace un trabajo cotidiano, es decir, de visita, de hacer recomendaciones, tiene un mandato constitucional de lo que es la vigilancia, promoción y defensa de los derechos humanos, y eso lo hacemos cotidianamente. En lo que va de año, por ejemplo, hemos realizado más de 400 inspecciones, visitas, centros de hemodiálisis, centros de salud, hospitales, y por otro lado estamos también visitando los centros de detención preventiva. Se han realizado más de 700 visitas a centros de detención preventiva. Y en este caso empezamos en el mes de agosto también, junto con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, un proceso de capacitación a los funcionarios policiales, a los funcionarios también, vamos a decir, que tienen que realizar esa labor de custodia ahí en esos centros de detención. A partir de cada una de esas visitas se producen recomendaciones al cuerpo policial que está involucrado y recomendaciones a nivel general. ¿Reconoce la Defensoría del Pueblo que efectivamente en Venezuela se violan los derechos humanos? Como en todos los países del mundo. Es decir, no hay ni un solo país del mundo que no tenga violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Si tú tomas en cuenta, por ejemplo, hace 25 años se han hecho, por ejemplo, lo que mencionabas, un hecho de tortura, es decir, hay una detención, unos tratos crueles o unos hechos de tortura. Hace 25 años no existía una ley de prevención y sanción de la tortura, no existía en la Constitución la prevención precisamente de las apariciones forzadas. Ahora entonces, cuando se produce un hecho como el que mencionas, un hecho, lo primero que se hace es detener a la persona, detener a la persona que está involucrada en eso mientras se da la investigación, que fue lo que realizó el Ministerio Público, y empieza ese proceso de investigación y posteriormente hay un acto conclusivo y el Ministerio Público entonces o presenta una acusación, un archivo fiscal o un sobreseimiento, y al presentar la acusación entonces se debate eso en los tribunales. Pero miembros de organizaciones no gubernamentales han denunciado a través de los medios de comunicación que los dos funcionarios que fueron detenidos del SEBIN solo se les fue imputado algunos delitos comunes. Ejemplo, la pena puede variar entre 2 a 4 años. ¿Cómo está la situación? Y también para que paguen estas personas que de alguna u otra forma asesinaron al funcionario. Sí, la investigación se realiza cuando un hecho que es evidente, en este caso la muerte del capitán. ¿Qué es lo que pasa? A partir de ese momento empieza la investigación, es decir, sin tener un acto conclusivo, sin tener la investigación, no se tiene certeza de cuáles fueron los hechos que ocurrieron, cuáles son los delitos que se le puede imputar. Eso se presenta en la acusación. Es en la acusación cuando se individualizan los responsables. Dice, son esos dos funcionarios, hay otro funcionario, ellos no son, son otros. Eso lo da la investigación. Estamos en esa fase preliminar que es la investigación. La conclusión de esa investigación es lo que se llama el acto conclusivo, que es la acusación. Es en la acusación cuando se presenta cuáles son los delitos. Entonces el Ministerio Público puede o mantener esos delitos, cambiar esos delitos, ampliar los delitos de acuerdo a eso. ¿Qué presenta en este momento? El de homicidio, porque es evidente la muerte del capitán. Si hubo tratos crueles o hubo tortura, eso lo tiene que determinar la investigación.
reseña que tenía unos maltratos. Esos maltratos son producto de tortura o de tratos crueles. Eso lo tiene que determinar la investigación, porque no puede. Si es caso de tortura, va a decir, bueno, ¿por qué lo imputan por tortura y no por tratos crueles? ¿Ves? Al iniciar la investigación, cuando lo imputan, señala lo que es evidente en el momento. Y después la investigación determinará, se trató de tratos crueles, se trató de tortura, cuál es el delito por el cual se va a acusar y por el cual también esos funcionarios tendrán derecho también a un debido proceso a defenderse en el juicio. Es en el juicio donde se determina eso. El primer informe presentado por la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ella le recomendaba al Ejecutivo Nacional la disolución de las FAES, pues a su juicio, pues cometían ejecuciones extrajudiciales y que eran denunciados por los familiares de estas personas que vivían en zonas populares. Incluso se habla de asesinar a personas inocentes que no tienen ningún tipo de vínculo con grupos delictivos. Sin embargo, en esta actualización, como usted me asegura, indica que el Ejecutivo Nacional no tomó estas recomendaciones e incluso ha tenido mayor respaldo por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ha exhortado a la Defensoría del Pueblo, quizás al Ejecutivo Nacional, a acatar quizás o a cumplir algunas de las recomendaciones, como por ejemplo las FAES. ¿Le ha llegado denuncias de familiares de víctimas? Han llegado denuncias de familiares de víctimas, de algunas personas con respecto a la FAES, sin embargo no son las más numerosas. ¿Qué es lo que le interesa a la Defensoría del Pueblo y a la sociedad venezolana? Que se evite cualquier tipo de violación de derechos humanos, que son ejecuciones sumarias, tratos crueles, casos de tortura, cualquiera de esos delitos. Eso es lo fundamental y ahí van las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Tomar acciones que realmente, en primer lugar, traten de prevenir esa situación. Y cuando hay un funcionario que está en contra de la ley, en contra de la persona, en contra del Estado venezolano que tiene esa directriz general y comete entonces un hecho de abuso de poder, un hecho de trato cruel, un hecho de ejecución o violación de derechos humanos, se ha investigado y sancionado por esos hechos. Eso es lo fundamental. Muchas denuncias por parte de familiares y víctimas de las FAES. ¿Cuánto o qué número de denuncias tiene que tener la Defensoría del Pueblo para quizás exhortar al Ejecutivo Nacional? Mira, están violando los derechos humanos de estas personas. Una. Basta una. Es decir, no es que hay que esperar un número. Que no son suficientes, que no son muchas. No, que no son muchas. Estoy diciendo, comparado con otras denuncias que tenemos de otros cuerpos policiales, de otros organismos, no son. Tenemos una situación grave, por ejemplo, con el hacinamiento, el trato con detenidos. ¿Hay hacinamiento actualmente en Venezuela? Hay hacinamiento en centros de detención policial. Lamentablemente, en lo que son las medidas que se toman para evitar que las personas que están imputadas de algún delito antes del juicio, pues puedan evitar ese juicio, entonces realmente hay una situación grave en un centro de detención policial. Por eso se están haciendo recomendaciones a cada centro. Cuando son las 7:50 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios. Ya regresamos.